perfecta, pero para entender la mente de un asesino hay muchísimos estudios históricos, ¿no? Por sobre todas las cosas tienen impulsos extremadamente sádicos, ¿no? Entonces no tienen, digamos, empatía y digamos, bien típico del perverso, del psicópata, que es incluso lo más triste, lo más complejo, que disfrutan cuando generan angustia. Por eso hay algunos asesinatos que tienen como esa impronta de ir, digamos, lastimando, a veces no matan de una, sino que van generando lesiones en los cuerpos hasta que finalmente, digamos, resulta la muerte. Y no sienten Eso culpa. Es lo más duro, ¿no? Claro, exactamente, no hay culpa. No hay culpa. No es como la neurosis, como la gente común y corriente. En general, lo que es más, no solamente que no sienten culpa, sino que además disfrutan por la angustia que van generando. Por eso un violador no se detiene, incluso cuando, por ejemplo, la mujer está gritando, sufriendo, todo lo contrario, eso le da mayor estímulo a su acto perverso. Ahora, Pablo. Sí, No, Javi. porque quizás lo que llama la atención es que el hombre tiene 42 años. El primer asesinato, supuestamente, si es que fue así, del hermano fue en 2019, o sea, cuando tenía casi 40. Puede ser que no haya dado hasta ese momento ningún signo de esta patología mental que tiene, o si uno busca, tiene que empezar a encontrar antes, cuando era más chico, más joven, alguna otra prueba que más allá de esto indique que tiene esta mente perversa. Sí, la estructura de personalidad se determina en la adolescencia. No es que de pronto una persona de 40 años se convierta en un perverso, en un psicópata, en un psicótico. Todo lo que conocemos como estructura de personalidad, que son, digamos, básicamente para comprender, son tres grandes estructuras. La neurosis, que es lo que normalmente llamamos la gente común y corriente, los neuróticos. Tenemos los psicóticos, que tiene que ver con la locura, y los perversos, ¿no? Generalmente detrás de un asesino serial, está la perversión. Distinto es a veces este tipo de asesinato, digamos, por impulsión que puede cometer una persona, por ejemplo, un crimen pasional. Pero en estos detalles, cuando hay un goce tan extremo de lastimar a una persona, a dos, a tres, estos asesinos seriales son estructuras de personalidad psicopáticas, perversas, que ya se estructuran en la adolescencia como la mayoría de los cuadros psicopatológicos, ¿no? Claro, el crimen pasional ya se quedó totalmente desestimado, ya sabemos que no existen los crímenes pasionales, nadie mata por pasión a nadie. No, claro, si no se habla más de eso. A mí lo que, ¿sabes? Lo que me pregunto, si a través de las pericias psiquiátricas logran dar con una personalidad así, de estas características. O sea, los distintos protocolos psiquiátricos que utiliza la justicia logran determinar estas patologías. ¿Son confiables? A mí me parece que siempre va a depender del profesional. Las técnicas son confiables, pero siempre es importante saber quién es el profesional. Es como cualquier intervención, digamos, médica, psicológica, psiquiátrica. Vos tenés un montón de herramientas. Por ejemplo, yo en la Universidad de Buenos Aires tuve psicología forense, aprendí a tomar técnicas psicométricas, proyectivas, saber cómo es una entrevista, cómo se expresa una persona, si esconde o no esconde lo que va relatando. Hay un montón de recursos que tenemos los profesionales de la salud mental, pero eso va a depender también quién esté detrás de esta toma de entrevistas y técnicas, ¿cierto? Pablo, Mariano Gandhi te saludo, ¿cómo estás? La pregunta que se me viene es, ¿se puede detectar una personalidad de estas características previamente? Porque cuando vemos estos casos nos empezamos a asustar, a ver si lo vemos, si lo encontramos, si está en algún lugar escondido al lado nuestro, que me imagino que puede suceder. ¿Lo podemos detectar o no? ¿O se esconden de tal manera que se hace imposible verlo? Sí. A veces en general es muy difícil porque tienen una doble personalidad. Las personas con una patología, digamos, en la línea de la perversión, la psicopatía, funcionan muy bien socialmente, son simpáticos. Por eso siempre nos sorprende cuando aparece un pedófilo o un abusador sexual que a lo mejor, no sé, trabajaba en un colegio, en un jardín, está muy cerquita de uno y decir, ¿cómo puede ser que esta persona termine abusando
violando o matando. Casos muy estudiados, incluso algunos, de hecho hay un psicólogo muy conocido de la Universidad de Buenos Aires preso por pedofilia y daba clases sobre abuso sexual. Es decir, es muy difícil detectar porque tienen esta doble personalidad, funcionan de una manera socialmente y en la intimidad son perversos psicópatas. Ahora, Pablo, ¿qué siente un asesino de estas características porque mata al hermano, a la hija y a la madre? O sea, todo el entorno familiar. Sí. Bueno, a ver, ¿qué sienten los estudios? Hay un montón de estudios hechos donde entrevistas, incluso muchos asesinos seriales, incluso algunos asesinos seriales que mataron también a su familia, entrevistados, hay entrevistas que uno puede incluso buscarlas en internet, dicen que en el momento no sintieron nada, niegan toda cuestión emocional, como si rompieran todo el lazo afectivo que te puede vincular primero a un ser amado, que es lo más complejo de entender, después por supuesto a cualquier ser humano. Una persona que mata a cualquier ser humano evidentemente tiene una suerte de distancia emocional que le permite cometer ese delito, ¿no? Claro, no, Es una tremendo. locura. Claro. Bueno, Ahora, sí, yo alguna vez, viste estas cosas que uno ve las series y hay una serie muy interesante basada en hechos reales que es Mindhunter, que se mete en la cabeza de distintos, que es muy buena, se mete en la cabeza de distintos asesinos seriales. Y hay algo que era como un factor común que los asesinos seriales empiezan probando en animales, cuando son chicos. Matan el gato de la vecina, el perro, los entierran y como que empiezan, es como una entrada en calor, ¿no? ¿Qué dice Fiora? No, quería preguntarle a Pablo, porque el acusado en la computadora, cuando allanan la casa, notan que entró varias veces consultando en el buscador cómo matar a una persona. Evidentemente, ante qué tipo de conducta estamos, ¿no? Claro, sí. Fíjate que igual muchos asesinos en serie tienen una capacidad muy elevada de manipulación y seducción, ¿no? Empleando esas habilidades para acercarse a sus víctimas con facilidad, ¿no? A mí me parece que cuando investigan es porque ya empiezan a calcular la forma más efectiva de dañar, de matar. Igual también habría que aclarar, por eso yo al principio les decía que tenemos que esperar un poco las pericias, porque a veces también detrás de un asesino serial hay alguna estructuración psicótica. ¿Y qué quiere decir una estructuración psicótica? Que a lo mejor ¿sí? hay ciertas alucinaciones y delirios que van construyendo a la mente de un asesino, ¿no? No es la primera vez que un asesino es alguien que siente una voz interior que le dice que tiene que limpiar a la humanidad, que la mamá, el papá, los hermanos eran enviados del demonio. A veces también hay una cuestión de locura y de psicosis que también puede llevar a que una persona con un brote psicótico o con una estructuración psicótica quiera eliminar a su familia o a la población entera. Suelen ser muy inteligentes también. Sí, muy inteligentes. O sea, más allá de todas las características psiquiátricas, también tienen mucha inteligencia para hacer esto. Bueno, Pablo, gracias por estos minutos, por intentar entender algo que nos parece inentendible. ¿Viste? Vos lo analizás y decís cómo puede ser que un hombre haga esto, es una locura. Pero bueno, muchas gracias. Pablo. No, por favor, abrazo. Que estén muy bien.